Dios bendiga a todos los amigos que nos están sintonizando, así que agradecemos al Señor por su infinita misericordia y en esta preciosa hora vamos a compartir bajo el tema razones por las que Jesús vino al mundo. Razones por las cuales Jesús vino al mundo. Agradecemos al Señor por su infinita misericordia. Mis amados, invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan 6:38. Juan capítulo 6, versículo 38. Así que damos lectura honrando al Padre, Hijo, su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjese, lo lindo de Jesús es que Jesús vino, la primera razón es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Precioso Dios que nos regala esta palabra hoy. Así que somos bendecidos cada uno. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Mire lo lindo que, oiga, eso es trascendental. La gente hace fiesta porque vino y nació, pero no dicen cuál es la razón para qué nació. No, mi amado, Cristo vino, lo primero es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros nos damos cuenta que Jesús vino con un propósito definido. Jesús vino para redimir la humanidad del pecado y de la perdición en que se había metido. Bendito sea Dios. Y nosotros nos damos cuenta, mis amados, que Jesús, escucha bien, Jesús siendo Dios, el mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y caminó aquí y hizo la voluntad del Padre. En todo su tiempo dice la Biblia que no conoció pecado, ni se halló pecado en su vida, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre para redimir al hombre, o más bien a la humanidad, de sus pecados. Y nosotros nos damos cuenta, mis amados, que si Cristo, escuche bien, si Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, oiga, ejemplo, Él nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora nosotros debemos de tomar de ese ejemplo precioso de la razón. Primera razón que Cristo vino es hacer la voluntad del Padre, así como nosotros que somos ahora hijos de Dios, debemos de empezar a hacer la voluntad del Padre. Pastor, es que yo todavía no puedo porque me es muy difícil, mi amado. Empiece a ser fiel en lo poco y sobre mucho el Señor se glorificará. Si lo piensas hacer con tus fuerzas, mi amado, déjame decirte, no vas a poder, pero si lo dejas que el Señor lo haga en ti, entonces vas a ver la mano de Dios en tu vida personal. Primera razón, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y nosotros, mire qué lindo, mi amado, el proceso no fue fácil para su vida. Tuvo que prepararse según la ley, según las tradiciones y según Dios esperar el momento oportuno para poder empezar a hacer lo que el Señor le había mandado. Mucha gente en todos estos tiempos se prepara para la fiesta, el 24, la comida. Tremendo, qué bueno. Nos alegramos porque puede estar la familia unida. Pero realmente nosotros debemos de recordar las razones por las cuales Jesús vino al mundo. Él no solamente vino para que le celebraran el nacimiento. No. Eso es tradición de hombre, pero nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor, escuche bien, la palabra del Señor nos dice a nosotros que el Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y en el libro de los Hebreos nos aclara un poco más acerca para lo cual Cristo vino. Cristo vino para salvar a la humanidad. Hebreos capítulo 10, versículo 7, por favor, si usted me acompaña. Aquí nosotros podemos analizar claramente y descubrir por la palabra para qué Cristo vino al mundo. Y lo confirma la palabra aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 7. Bendito sea Dios. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra, nosotros nos damos cuenta que el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 7, dice: entonces he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire qué tremendo, mi amado. El mismo Dios revela a través del Espíritu Santo
nos dice a nosotros que entonces, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y nosotros como hijos de Dios debemos de encaminar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mi amado, depende qué situación en su vida usted tiene o qué edad usted tiene. Usted puede escoger la voluntad de Dios para su vida. Pastor, ¿cómo así? No, mi amado. Hay voluntad de Dios para los solteros, hay voluntad de Dios para los casados. Usted me entiende lo que digo. Si es joven, tiene sus prioridades. Si es jovencito, tendrá otras situaciones, pero ya cuando estamos grandecitos, entonces ya nos enfocamos en hacer la voluntad del Padre. Mucha gente quiere hacer lo que le da su gana, pero nosotros que queremos llegar al cielo, dice la palabra allí en Hebreos 10:7, dice: entonces, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mi amado, Jesús estaba enfocado de que Él venía con un propósito definido. Ahora, para lo cual usted ha sido salvado, con un propósito definido, para hacer la voluntad del Padre. Mucha gente está desenfocada con muchas cosas, otros se enfocan en hacer billetes, otros en hacer fortunas, otros en otros asuntos, pero sabe que usted y yo que hemos nacido de Dios, hemos nacido del Padre, hemos nacido del Espíritu de Dios, nos enfocamos en hacer la voluntad del Padre. Miren, mi amado, como dice aquí, como en el rollo, en el libro, está escrito de mí. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha preparado para usted? Dice la palabra de Dios que Él nos ha escogido a nosotros antes de la fundación del mundo para cumplir sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? Seguir la obra para la cual Dios nos ha encomendado, por lo cual Cristo nos ha preparado, nos ha escogido a usted y a mí. La misma razón tiene la palabra cuando dice en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, nos dice a nosotros, escuche bien, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínese usted, léalo usted para que usted también sepa que usted es la primera que necesita salvación. Mi amado, necesitamos salvación. Por eso Cristo vino para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De perdernos por la eternidad sin Cristo. Pastor, y eso lo confirma la palabra. Por supuesto, la palabra del Señor nos dice a nosotros, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero damos gracias al Padre que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y la palabra nos enseña a nosotros, dice que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos de nosotros nos hemos perdido? Unos en drogas, otros en alcohol, otros en pecados ilícitos, otros en diferentes circunstancias. Mi amado, todos han escogido su propio camino y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice a nosotros, dice que Cristo vino a traer luz a un mundo en oscuridad. Escuche bien, por favor. Dice Juan capítulo 12, versículo 46. Juan capítulo 12, versículo 46 nos dice a nosotros, nos dice claramente su palabra. Juan 12, 46 dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree no permanezca en tinieblas. Mire, mi amado, sí, ¿cómo que permanezcamos en tinieblas, mi amado? Todo el que practica el pecado no es de Dios, no permanece en la luz. Así que cada día, por eso nosotros como cristianos nos buscamos la palabra, para que la palabra, que es como un espejo para nuestras vidas, nos dice qué clase de vida estamos viviendo de acuerdo a la luz de la palabra, o estamos viviendo de acuerdo a los placeres de este mundo, o de acuerdo a los reglamentos de este mundo, como usted lo quiera llamar. Pero Cristo vino para traer luz al mundo
y sacarnos de la oscuridad. La palabra del Señor nos dice a nosotros, dice que Él nos ha trasladado a todos los que le recibimos. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Fíjese tú, del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pastor, ¿dónde está eso? Mi amado, si usted me acompaña, está en Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, nosotros nos damos cuenta que al paso que vamos leyendo su palabra, dice la palabra Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pastor, ¿cómo así? Bueno, estábamos en pecados y delitos, en tinieblas, pero Cristo vino para liberarnos de las tinieblas y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ahora usted que está en Cristo, usted anda en luz. Ay, pastor, pero es que todavía como que la luz completa no me ha pegado. Bueno, mi amado, esto es un proceso. Usted saque tiempo para hablar con Dios, lea su Biblia, conságrese, tenga una comunión cada día con el Padre. Mire qué lindo, mi amado, que podemos estar en cualquier situación, pero cuando venimos al conocimiento de Dios y su palabra y empezamos a tener comunión con el Padre, fíjese qué lindo que ahora podemos tener comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Solamente Cristo puede cambiar y transformar cada corazón. Pastor, yo tengo un corazón duro. No, mi amado, entrégale su corazón al Cristo, que Él es especialista en cambiar esos corazones de piedra y transformarlos en corazón de carne. Mire qué lindo. Y les daré un corazón nuevo, un corazón dirigido por el Espíritu de Dios. Es lo lindo de que nosotros podemos tener una comunión con el Padre. Y ahora, escuche bien, lo lindo de todo esto es que cuando nosotros cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestro corazón delante de Dios, inmediatamente entramos a la presencia del Señor a través de la sangre de Jesucristo. Miren, mi amado, qué lindo, qué linda su misericordia para con cada uno de nosotros, que ahora nosotros, seres humanos imperfectos, y ahora perdonados por la sangre de Jesucristo, tenemos entrada al lugar santísimo. Bendito sea Dios, le damos gracias al Señor por su infinita misericordia, porque Él nos escogió a nosotros, a lo vil y lo peor del mundo, nos ha escogido a nosotros para avergonzar a lo que se cree algo. ¿Cuántas personas, escúcheme, cuántas personas han reconocido en un momento determinado de sus vidas que están pasando necesidad, angustias, situaciones diferentes? Hoy han clamado a Dios en lo profundo de una necesidad y en el momento han sido escuchados por la misericordia de Dios. Pastor, ¿por dónde? Por la misericordia de Dios. Mi amado, porque Cristo vino a quitar todas las barreras que había en el mundo, que había en lo espiritual, para hacer de los dos un solo cuerpo, un solo pueblo. El pueblo que estaba ahí arriba y el pueblo que estaba aquí abajo se reconcilió por Cristo. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor, Juan 15, 22. Si usted me acompaña, por favor. Juan 15, 22 dice: si no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cuántas personas se les ha dicho, se les ha hablado y piensan que no, que ellos son mejores que otros, no, que ellos no tienen pecado? Mi amado, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mi amado, todos de alguna manera hemos fallado a Dios. Y la Biblia es bien clara cuando dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra sigue diciendo, escuche bien aquí en el mismo libro de Juan, capítulo 12, versículo 46, dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca
en ti. Mire qué preciosa palabra. Yo no sé usted, pero yo me gozo por lo que Cristo ha hecho en mi vida, por la oportunidad nueva que Cristo me ha dado a mí, la oportunidad preciosa de poder ahora vivir en una comunión íntima con Cristo. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Miren, mi amado, ya no vivimos en oscuridad. Juan capítulo 12, versículo 46. Qué linda la palabra. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Miren, mi amado, qué preciosa palabra. Ahora usted y yo podemos ver la luz de Cristo, podemos ver qué es lo bueno, qué es lo que es agradable delante de Dios y lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Y nosotros escogemos qué camino tomar. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que Él ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice al final, escogeos usted qué camino quiere coger. Nosotros hemos tomado el camino de la vida, queremos honrar a Dios, queremos servir a Dios. Por eso es un día a día, paso a paso. Ay, pastor, es que me caí. No se preocupe, levántese, sacúdase y siga caminando. Busque a Dios, siga a Dios con integridad de corazón. Mucha gente quiere vivir una vida religiosa, pero ¿sabe qué? Lo importante es buscar a Dios con nuestro corazón. Y usted va a llegar al reino de los cielos si se sigue esforzando y usted sigue teniendo una comunión con Dios, mi amado. Qué lindo que Cristo vino. Escuche bien, Cristo vino para hacernos un camino nuevo, el cual Cristo hizo mientras estuvo aquí. Mientras Él murió, Él abrió el camino directo para ir al cielo. Mire lo que la palabra del Señor sigue diciendo en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreo 2:14, por favor, para los que están tomando notas. Nosotros nos damos cuenta, mis amados, que la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor, Hebreos 2:14, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Mi amado, alguien más tenía las llaves del imperio de la muerte y se llevaba a todo el mundo para allá, pero Cristo vino, escuche bien, Cristo vino para deshacer las obras de las tinieblas. Y Cristo vino, como dice aquí, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi amado, qué tremendo que Cristo murió por nosotros para abrir un camino más excelente. El Cristo de la gloria murió por nosotros. Y Cristo, escuche bien, Cristo es Cristo, el Rey de Gloria. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Jesucristo es el camino, el único camino. Por eso mucha gente hace fiesta y mire, celebramos porque Él haya venido. Esto que estamos celebrando ahora, pues nosotros no gozamos que la gente escuche acerca de Cristo, pero realmente Cristo no nació en diciembre. Según la palabra de Dios, no pudo nacer en diciembre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que María y el bebé estaban bendito sea Dios, en el pesebre, en el lugar, en el rancho, en la casa allá donde se guardan los caballos, por allá. Ese era ahí el pesebre. Y dice la Biblia que los pastores estaban velando las ovejas. Mi amado, en Israel, en este tiempo, hace frío, cae nieve y el niño, usted imagínense si aquí en Miami, cuando hace frío, que baja un poquito la temperatura, eso no es frío. Frío es cuando cae nieve y le pasa arriba uno de los tobillos. Ahí sí empieza a hacer frío cuando llega a 40, mi amado. Ahí sí hay que buscar un jacket porque hace frío. Pero realmente Cristo no pudo nacer en diciembre porque
Los pastores no sacan sus ovejas en el mes de diciembre. Jesucristo pudo haber nacido de marzo a abril, por allí, de marzo a junio, por allí, aproximadamente. La Biblia no registra el día exacto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, que se las sabe todas, no puso fecha, porque Él quería que Cristo sea exaltado en la resurrección de su día. Bendito sea Dios. En la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente nos alegramos porque Cristo haya nacido. Sí, Cristo nació, pero nos alegramos por lo que Cristo vino a hacer al mundo. Pastor, ¿qué vino a hacer Cristo al mundo? Mi amado, vino a testificar acerca de la verdad. Mire, Pilato, mire, bendito sea Dios, en el libro de Mateo, se lo voy a parafrasear nada más. Dice, así que tú, oh rey, así que tú eres rey, le pregunta a Pilato, capítulo 27 de Mateo. Le dijo Pilato, tú dices, soy rey, respondiendo Jesús, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para testimonio de la verdad. Mire que Cristo estaba dando testimonio de la verdad. Mire qué tremendo. El mismo Cristo estaba dando testimonio de que había venido para dar de ser de testimonio a la verdad, porque todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Mire qué tremendo, mi hermano. Y mucha gente dice, oh, sí, yo soy cristiano, mi amado, unos con cigarro, otros con otras cosas, viviendo una vida que no agrada a Dios. Eso no es vivir una vida que agrade a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que todas esas personas que siguen practicando, mi amado, esas personas van a pasar mucho calor por la eternidad, lejos de la presencia del Señor y con remordimiento que pudieron salvar sus vidas. No hicieron lo necesario de entregarle su vida a Cristo, ni se rindieron a Cristo, sino que quisieron hacer la voluntad de ellos en sus vidas. Esto no es que yo voy a hacer lo que me da mi gana, no. Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque la misma palabra del Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y mi amado, nosotros nos damos cuenta en varios pasajes de la Biblia que la palabra del Señor dice que no todo, escuche bien por favor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Son palabras fuertes, oiga, que aquello le cambia hasta uno el tono de voz, se le pone un nudo en la garganta, qué tremendo. Mire lo que la palabra del Señor dice, que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Y la misma palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículo 14, por aquí, por donde estamos, aquí dice lo que acabamos de leer. Así, lo que acabamos de leer aquí dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librarlo a los que por el temor de la muerte se acercan a Dios, los que estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Qué lindo es Dios cuando nosotros venimos a Cristo y le decimos, Dios mío, ayúdame, cámbiame, perdóname, límpiame de toda mi maldad. Inmediatamente, mi hermano, la sangre derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años se hace efectiva en el mismo segundo que usted clama al Padre, y esa sangre coge legitimidad en su vida y mire, instantáneamente sus pecados son borrados, porque la palabra del Señor nos dice a nosotros en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, nos dice algo, unas palabras, una promesa de Dios para usted y para mi vida, que cambian el transcurso de cualquier persona que reciba a Cristo. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escuche bien, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda
maldad. Qué lindo es Dios. Ay, pastor, ya yo hice eso, ya Él me perdonó, pero pastor, yo empecé un resbalón por ahí. Querían, mire, pastor, yo no quería, pero me aflojé, dejé de orar y mire, y volví atrás y he ofendido a Dios con las cosas que he hecho últimamente. Mi amado, hay esperanza para tu porvenir, dice Jehová. Aquí en el mismo libro de Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese qué linda palabra. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi amado, Cristo, Cristo, fíjese lo que Cristo hizo. Cristo vino a traer gozo al corazón del hombre. Pastor, pero yo tengo tristeza. Mi amado, déjeme decirle lo que la Biblia sigue diciendo. La Biblia lo confirma, la Biblia lo habla. Y la Biblia nos dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 2. Si usted me acompaña, por favor, porque la voluntad de Dios queremos conocerla para caminar en ella, mi amado. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando usted conoce la verdad, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lucas capítulo 2, si usted me acompaña, por favor. Nosotros nos damos cuenta claramente a través de la palabra que el libro de Lucas nos enseña algo tremendo para nuestras vidas. Lucas capítulo 2, versículo 10. Dice: pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mire, mi amado, Cristo vino a darnos gozo en nuestra vida. Se lo voy a leer. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo. Oiga, esto es de gran gozo, que Cristo haya nacido en Belén, mi amado. Eso es un gozo tremendo para nuestras vidas. Que la esperanza que el deseo que usted tenía de quitarse todos esos problemas, sí, mi amado. En el mundo tendremos aflicción, pero ¿sabe qué? Confíen, porque Él ha vencido al mundo. La Biblia, la palabra de Dios dice: echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cristo tiene cuidado de su vida, mi amado. Esto es de gran gozo para nuestras vidas, que Cristo cambió, que ya no estamos perdidos por la eternidad. Ahora tenemos el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Mi amado, qué lindo Jesús, que un día usted y yo vamos a poder estar delante de la presencia de Dios. Y delante de Él vamos a ser juzgados. Y cuando saquen aquella lista, Dios mío, Padre Santo, de todas las cosas malas que hicimos, enseguida, mire, el mismo Jesucristo se pone delante de nosotros y dice: Padre, yo pagué por Él. Enseguida, mire, todas esas cuentas pendientes quedan deshechas, se desaparecen, porque Cristo murió por nosotros. Esta es la esperanza de gloria. Oiga, eso es de gozo para nuestras vidas. Porque Cristo vino y a salvar lo que se había perdido, lo cual era usted y éramos todos nosotros. Nos habíamos perdido en todos nuestros delitos y pecados, pero Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Le damos gracias a Dios, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y dice la palabra del Señor que Cristo vino, escuche bien, Cristo vino a predicar el evangelio. Dice Lucas capítulo 4, si usted me acompaña, por favor, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado
para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oiga, ¿cuántas personas están oprimidas en este momento? Ay, es que llegó diciembre y este tiempo me da tristeza, me da angustias, mi soledad, mi tristezas. Otros dicen mi diabetes, otros dicen mi cáncer, otros dicen mi soledad. No, mi amado, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oiga, el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, y por lo cual a nosotros nos ha sido enviado para proclamar a libertad a los cautivos. ¿Cuántas de las personas están cautivas por sus pensamientos negativos, por su pasado doloroso, cautivos por las heridas que le hicieron o recibieron, mi amado, cautivos del pecado? Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a salvarnos, Cristo vino a cambiar nuestra vida. Cristo, escuche bien, Cristo cambió nuestra vida, Cristo me cambió a mí. Cuando más lo necesitaba, Cristo me ayudó y por su gracia estoy aquí. Cristo me sanó, Cristo me sanó a mí, me libertó de todas esas situaciones que tenía. Cristo ha cambiado mi vida, mi amado. Se agradezco al Señor por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y si Cristo lo ha hecho en mi vida, es poderoso para glorificarse en su vida. Ese es el Cristo que te estoy presentando en esta hora. No es casualidad que me estés escuchando, mi amado, es que Jesucristo quiere cambiarte. Por esto, esta ha sido una de las cuantas cosas por lo cual Cristo vino al mundo. Una de las cuantas cosas por la cual Cristo vino al mundo. No es para pasar solamente un fin de semana, una buena comida con la familia, reunirnos, una fiesta pagana más. No, no, no. Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para cambiar nuestras vidas, para cambiar nuestro lamento en baile, para cambiar nuestra alegría, nuestra tristeza en gozo. Mire qué precioso el Señor. Mi amado, es hora de reflexionar cómo está nuestra vida con Dios. Solamente Dios tiene poder para glorificarse en nuestra vida. Solamente Cristo, si le das una oportunidad en tu vida, si ahí donde estás inclinas tu rostro y reconoces delante de Dios, escuche bien, si reconoces delante de Dios que le has fallado y no has vivido una vida agradable delante del Señor, solamente tú y Dios conocen la situación de tu corazón. Vamos a orar, mis amados. Padre Santo, en esta hora te agradecemos por tu cuidado, por tu amor, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, en esta hora te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú, Padre Santo, has hecho en nuestro corazón. Gracias por padecer por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por nacer, por venir, Señor, con un camino definido, con un propósito para salvarnos a nosotros, Señor. En esta hora yo te pido, Padre Santo, por cada una de las personas que nos están viendo, nos están sintonizando, sea el poder de tu Espíritu Santo ministrando a sus vidas, sea llenándolos con tu Santo Espíritu, Señor, dándole nueva fuerza, Señor, renovando sus fuerzas. Ayúdalos. En el nombre poderoso de Jesús te pido en esta hora que el poder de la sangre de Jesucristo perdone todos sus pecados, Señor. Ayúdalos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío. Jesucristo, entra a sus corazones en el nombre de Jesucristo. Cambia su vida, escribe su nombre en el libro de la vida. Ayúdalo a vivir una vida agradable delante de ti, Dios mío. Espíritu Santo, te entrego en sus manos su vida, su presente, su futuro, sus cargas, su familia, sus luchas. En esta hora yo creo que el poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo, les guiará a toda verdad y a toda justicia. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra, por tu misericordia, por tu cuidado. En el nombre poderoso de Jesucristo, gracias te damos, Señor.
Gracias por tu amor y tu cariño. Gracias por esa sangre preciosa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis amados, se despide su pastor Javier Ortega. Mucho gusto de haberle compartido este tiempo con ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bye bye.